Somos como barcos. Yo llegué aquí a Suiza en el vientre de mi madre. La verdad es que no sirve de nada que los sigan escondiendo. En el avión, cuando se cierra la puerta del avión y que se desconecta el avión del tubito ese, ahí me di cuenta de para lo que iba. Fue ahí. Somos como barcos, con el rumbo determinado por las velas rasgadas que nos pusimos en la tarea de remendar en pleno viaje. Cuando yo llegué al aeropuerto, mi padre obviamente sabía que yo había crecido desde lejos. Él aún así psicológicamente esperaba ver salir una niña, la niña de 11 años. Barcos que avanzan al ritmo del zumbido del viento colándose por los huecos de la tela y de la fuerza del hilo luchando contra el ventarrón. Pues uno pequeño se pregunta, bueno, toda la familia y uno está en Colombia y uno está acá, pero ya fue como más entrando como a la adolescencia que empecé a hacerme como más preguntas y ya digamos que empezando la vida adulta fue que he ido como atando más cabos de esa historia. Sin remiendo no avanzamos, mas por andar remendando no vemos la ruta, ni alcanzamos a planear nuestro viaje por la urgencia de esa reparación indispensable. Hablar de Colombia para mí es un poco difícil porque mis amigos, la mayoría no conocen muy bien mi historia, pues solamente los amigos cercanos míos saben por qué mis padres llegaron acá y por qué yo nací acá. Es algo que uno no está contando a los cuatro vientos o más bien que uno aprende a no contar o a contar a gente de mucha confianza o muy cercanos. Yo estoy invitada a un encuentro organizado por la Comisión de la Verdad y para mí es muy importante poder hablar de lo que pasó, saber y conocer, porque no conozco muchos jóvenes colombianos que han vivido ese conflicto. O sea, yo no sabía. A mí, yo creo que mi papá fue el que me dio una invitación de que había un encuentro acá, yo no sabía ni de lo que era. Y bueno, me vine y pues ya, la verdad me chocó un poco porque no eran cosas que, bueno, uno nunca ha hablado de eso, ¿no? Ni con mis hermanas ni nada de eso. Para mí igual que para él, yo no sabía nada de eso y como dice, es que cuando estuvimos en el primer encuentro nos encontramos que cada uno de nosotros teníamos casi la misma experiencia, de que nuestros padres no nos han contado a muchos y a los que no nos han contado toda su historia. Mi padre pues fue alcalde de Chigorodó en Urabá, del partido político de la Unión Patriótica. Desgraciadamente ese partido fue exterminado por sus ideas. Mis padres eran militantes del M-19. Aunque ya para el 86, 87 ellos se habían salido. Él siempre trató de encontrar la verdad en todos los casos que llevaba y en Colombia tratar de encontrar la verdad para un abogado, para un periodista, un sindicalista, cuesta la vida. Él ya se había ido y esto lo escribí según la fecha al otro día de mi cumpleaños. O un año y medio después sin vernos. No sé si vuelva a verte, si tu sonrisa veré, te extraño, te anhelo, no puedo más estar sin ti. Te extraño mucho, papá. Y nunca se lo he leído, nunca se lo he mostrado, no. Y pues lo bonito fue también eso, que conseguimos con gente nueva, pues, y eso fue como, nos conoció casi toda la vida. Y que tengamos tantas cosas en común, sí. con las experiencias con los padres, especialmente, porque ellos son la primera generación de colombianos que se vinieron para acá, nosotros ya somos la segunda. Y vea, cuando empezó a hablar todo el mundo, yo era
boquiabierto porque muchas de las porque cosas la eran gente súper contaba y muy lloraba pesadas. y eso era... Y muchas de las otras cosas eran como, eso es exactamente lo que yo he vivido, ¿sí me entiendes? Uno viviendo en otro país, porque yo me siento muy colombiano, pero cuando voy a Colombia yo veo que la gente no, bueno, los que me rodean no me sienten tan colombiano como yo me siento, ¿sí me entiendes? Yo me creo más colombiano de lo que realmente soy. Sí. Exilio es tener que irse de manera forzada de su tierra natal. No poder vivir en el país donde quiero vivir, no poder estar con la gente con la que quiero estar, y crecer con eso. Como el rechazo de una madre que abandona a su hijo cuando nace. Para mí el exilio era eso, como un país que rechaza a su hijo. Como yo viví el exilio es más bien como un encierro por fuera. Es un poco eso, es quedarse encerrado por fuera. Un viaje largo que representa hoy más de 20 años de exilio forzado. Un viaje largo que comenzó conmigo, corazón dulce, en el vientre de mi madre. Un viaje largo sin el calor humano colombiano de mi tierra natal. La pregunta de por qué Colombia produce exiliados es una muestra de la ceguera, ¿no? Un país que ha estado en guerra desde siempre, un país que no logra llegar a un consenso. Nunca lo ha habido. Avala a la gente o salir corriendo o morir, o sea, no hay otra. Y es un país en el que las ideas no se pueden discutir en un terreno político y seguro para todos. Las ideas y las ideologías se pelean con las armas. Y cuando pues se tiene un apellido que es, digamos, marcado pues de tal historia en un momento, pues obviamente hay una victimización y de hecho pues una historia es que cuando murió el primo de ella, que ella mandó a organizar la misa, nadie quería celebrar la misa. Violencia es una palabra que se transmite, se transforma y se obstina. Una palabra que se incrusta en nuestras vidas, nuestras historias y hace parte de nuestras familias. Hay varios tipos de victimización, las situaciones que los hicieron huir y la situación de victimización que viven en los países de acogida, porque tener que comenzar una vida desde cero es también un trauma. Y los hijos de exiliados somos víctimas porque vivimos el exilio con ellos, vivimos las consecuencias económicas, sociales, de esas dificultades que nuestros padres tuvieron antes de irse y en el país de acogida. Somos claramente víctimas del conflicto colombiano. Primero, cosas que traje en la maleta. Entonces, en la maleta traje un yo-yo. Piquis. Uy. En mi caso sí hay pues yo sí sufrí algo que no tenía por qué haberlo sufrido, porque yo iba de la casa de una abuela a la otra caminando y yo sí sentía que me seguía y no sé qué, incluso corría, me metí una vez en una tienda, tenía vainas así, apuntaba placas de taxis y cosas así. O sea, es una tensión constante que yo vine a sentir justamente cuando llegué a Francia. Sentí que ya no había esa tensión, pero para mí, o sea, no sentí en qué momento la tenía, pero sí sentí cuando me pasó. Entonces yo llegué aquí, dormí, me mostraban París, me mostraban y yo dormía, estaba cansado. Sí, una presión que volví a reconocer ya adulto, que fui a Libia a trabajar como periodista durante la guerra en Libia y volví a sentir lo mismo. Entonces en ese sentido sí me considero víctima. Porque además bueno, pues es muy claro que si no estamos acá, si nos venimos para acá, mi mamá la desaparece. Entonces,
bueno, finalmente cuando logré por fin como organizarme y ponerme a buscar a la gente que había conocido a mi padre en diferentes como situaciones como de familia o de trabajo o de no sé, de exploración artística o de militancia o de bueno todo. Era súper secreto y súper compartimentado, entonces nadie se conoce con nadie y eso es un enredo en el barraco. Entonces todo el mundo tiene un pedacito de la historia, de chiquitica, y cuando llega el momento de hablar como de la desaparición, del momento de la desaparición, nadie se acuerda de nada. Se apaga la luz. A partir de ahí también ha salido, o me ha aparecido la imagen del transparente, que hemos estado un poco trabajando con otros hijos de desaparecidos, y es la idea de tener un pariente, es entre pariente y transparente, pues un ser que no está ni vivo ni muerto, pero que está presente y está en modo transparente. Entonces, cuando los encontremos allá, al final de la búsqueda, porque allá están, eso se sabe, no sirve de nada seguir escondiéndolos. Entonces, al final, ¿dónde habrá quedado la vida realmente nuestra? Entonces, al final, ¿dónde habrá quedado la vida realmente nuestra? Siempre me han contado un poco lo que pasó allá en Colombia y en esa región, sobre todo en Urabá. Y me duele mucho saber de eso también, porque es algo que les duele y eso se transmite, ¿no? Muchas veces es tan grande la situación de tus padres con el conflicto, ¿no? Que uno se siente como hijo responsable de qué va a ser, como lo que le delegan o como una herencia, ¿no? Pero más de asumirlo con dolor, sino con una responsabilidad de acción. Que mamá decía, lo que más me duele es que mis hijos no quieran volver al país. Había muchas frases así como de misiones que tendríamos que cumplir o no cumplir, o seguir el legado. Madrid, Barcelona, Roma, Londres, Bruselas, París, Estocolmo, País Vasco. Y cuando decía Nico, dice, es que nuestros papás y nosotros es una militancia diferente, por supuesto, pero con el mismo objetivo. Porque al final, yo por lo menos hablo en mi caso, el volver a Colombia a vivir no es que sea una de mis prioridades, pero el que el país esté en paz, en el que el país tenga opciones y elección, creo que sí está dentro de nuestras obligaciones. From Bilbao to every world, just trying to stop the war, just trying to wake up in a different way. So everybody, we want to sing for you what is the meaning of the peace and the love. Tranquilidad, bonita palabra, respira y abra cadabra. Tranquilidad, lo que necesita Colombia, lo mismo que en Brasil o Etiopía. La paz vestida de armoniosa. Yo comencé a verme como una exiliada de segunda generación, o a partir de todos los procesos en los que he participado con la Comisión de la Verdad. Para mí el exilio era una realidad que estaba muy lejos de mi historia. La Comisión de la Verdad ha abierto un espacio, sí, un espacio para que se hable del exilio, para que pues, los exiliados hablen de su experiencia, y que los hijos de exiliados, tanto los que tuvieron que salir como los que han nacido afuera, pues contemos nuestra historia, ¿no? Y entonces pues que esa historia sea escuchada tanto fuera como dentro del país. Nos queda soñar, meditar y luchar. Si de allá o de aquí, si de aquí o de allá, vamos a parar de reír, cantar y protestar. Yo siempre hago el paréntesis de
porque es que se habla de exiliado de primera generación y exiliado de segunda generación. Y entonces resulta que yo soy de segunda generación, como si yo no hubiera vivido el viaje de 18 horas, la llegada acá, aprender el idioma. El hecho de nombrarme segunda generación, yo siento que me niega una vivencia. Pero entiendo que hay que hacer la diferencia con el militante que fue perseguido y que tuvo que salir. Eso, ahí entiendo la diferencia. Hacer visibles a las personas exiliadas, que los exiliados son gente, no se evaporan cuando se van del país. Y ponerle voz y rostro a ese exilio. Que en Colombia se den cuenta de que el exilio tiene el poder de contar lo que otros no pueden contar porque ya no están. Y darle valor a los aportes que esas segundas generaciones desde el exterior pueden dar en su mirada hacia Colombia y en decriptar también la historia colombiana. Tengo la esperanza de buscar, de encontrar la equidad con bienestar, en comunidad con libertad. Solo la acción del pueblo cambiará Colombia, todos y todas unidos por nuestra tierra. El papel de las segundas generaciones es ese, poder esclarecer las vivencias de nuestros padres para asimilarlas nosotros mismos en nuestras vidas y para transmitírselas a la Colombia que va a seguir construyéndose, para que no vuelvan a cometer los mismos errores y para que las próximas generaciones no sean hijos del exilio. Pensando en el otro con solidaridad, crear una gran hermandad llena de humildad y humanidad, donde reine la verdad, la justicia y la libertad. Desde el exilio, niños, jóvenes, adultos y hasta abuelos, sin delirio, madre, padres, amigos, hermanos. Y yo creo que hay muchas ganas de aportar, de todas maneras, en esta segunda generación, hay muchas ganas de aportar a la construcción de un país más en armonía. Es también que los jóvenes sepan lo que pasó en Colombia y que podamos, pues, a las generaciones futuras hablar de eso y que ellos también conozcan la verdad. Como verse, reconocerse en el otro también, o en la otra, o en el otro, como se dice en Argentina. Y encontrar como esa fortaleza, no sé quién lo decía por acá antes, de que en vez de que eso nos haga más débiles, como que nos fortalece, como encontrarnos en este grupo y en estas vivencias similares. Y te emociona tanto el sentirte entendido, porque al final cada uno nos mandaron a un país y el que tuvo suerte coincidió con alguno de su edad, pero el que no, pues les ha tocado situaciones que son complicadas. Algo que yo sí no me esperaba y ha sido una sorpresa completa, y es lo que dicen Nico y los demás amigos, es que es encontrar casi que una familia. Y en 3 días sentir que nos conocemos de toda la vida. Y el hecho de decirse y de comprender que uno no es el único es una revelación inmensa. Parece algo básico, pero en realidad cada uno vive su propio drama y piensa que es el único. Entonces, gracias a la Comisión de la Verdad entendí que sí soy una hija del exilio y que mi historia es solamente un grano de arena entre toda una playa inmensa de historias que esconde el conflicto armado en Colombia.